Buen día, profesora. Mi nombre es Inés Guadalupe y el día de hoy, a través de esta actividad, voy a estar exponiendo de manera breve lo que es un caso de cálculo dietético. Inicio comentando que para el diseño de menús es importante identificar las características de la región a la que pertenecemos, por ejemplo, las características socioculturales de la población, características sociodemográficas, por ejemplo, considerando la edad y género, las culturas culinarias, qué se produce en la región, qué se consume y cuáles son los platillos regionales. Esto para poder tener una idea de cómo es que se alimenta el paciente que estamos atendiendo. Al calcular una dieta mediante el sistema de equivalentes, obtenemos un número total de raciones equivalentes de acuerdo a la energía y proporción de nutrimentos energéticos calculados en la dieta. Estos equivalentes se deben distribuir entre el número total de comidas que se acostumbre o se recomiende consumir al paciente. La distribución puede variar dependiendo las características del paciente. Recordemos que todo debe de ser personalizado para adecuarnos a sus necesidades. A continuación se presenta un caso el cual debemos de analizar para poder comenzar con este cálculo dietético. Aquí nos muestra el caso de Ana Juárez, edad 35 años, estatura 1,65, peso 65 kilogramos y dentro de su actividad física se considera que es moderada. Para ello vamos a calcular primero lo que es el índice de masa corporal, que es peso actual entre la talla al cuadrado. Y nos da como resultado que ella tiene un IMC de 23. Al irnos a la tabla que nos ofrece la OMS, podemos identificar que ella se encuentra con un peso saludable. No hay mayor problema, entonces simplemente tenemos que hacer un cálculo de acuerdo a sus requerimientos. Para comenzar con el cálculo, vamos a tener que obtener el gasto energético total de nuestra paciente, para lo cual vamos a obtener tres valores. El primero es el cálculo de gasto de energía basal, el segundo es el gasto energético por actividad física y el tercero es el efecto térmico de los alimentos. Para el primero vamos a utilizar la fórmula de Harris-Benedict para mujer, en este caso que la paciente es una mujer. Y vamos a necesitar peso, estatura y edad. Simplemente con esos datos, llenando la fórmula, vamos a obtener un gasto de energía basal de 1422 kilocalorías. El número 2 es el gasto energético por actividad física. Y esto depende de la actividad que nos está indicando la paciente, que en este caso es moderada. Así que de acuerdo a la tabla que se encuentra ahí ejemplificada las actividades y cómo es que se clasifican, le vamos a dar un 20%. Entonces, con la fórmula, las kilocalorías de gasto de energía basal multiplicadas por el 20% de la actividad leve moderada, nos da un total de 284.4 kilocalorías. Para obtener el tercer valor, vamos a sacar el efecto térmico de los alimentos, que pues ya nos dan ese valor que es de un 10% aproximadamente, así que únicamente vamos a multiplicar la energía basal por el 10%, obteniendo así nuestro tercer valor. Finalmente, para obtener el gasto energético total, vamos a sumar estos tres valores, lo cual en este caso me dio el resultado de 1849 kilocalorías. Distribución dietética de los macronutrientes. Ya que tenemos el gasto energético total de 1849, vamos con nuestra distribución dietética, para la cual aquí se presentan los valores: 55% para hidratos, 15% para proteínas y 30% para lípidos. Para eso necesitamos hacer simplemente una regla de 3, en el cual vamos a multiplicar el gasto energético total, que equivale a un 100%, por el porcentaje. Por ejemplo, 1849 es igual al 100%, entonces el 55% de los hidratos sería 55 por 1849 entre 100, y de esta manera obtenemos 1016.95 kilocalorías.
Para obtener los gramos totales, lo único que tenemos que recordar es el valor calórico de cada nutrimento. Para las proteínas y los hidratos de carbono, 1 gramo es igual a 4 kilocalorías. El caso de los lípidos, 1 gramo es igual a 9 kilocalorías. Entonces, igualmente se hace una regla de 3 para obtener estos valores. Vamos a continuar calculando las raciones de cada grupo y tiene que ser en el orden que se presentan a continuación. Primero, para calcular los cereales y tubérculos, debemos de dividir entre 2 los gramos totales que se requieren de hidratos de carbono. En este caso, 254.23 entre 2, y el resultado lo vamos a dividir entre 15, que corresponde a los gramos de hidratos de carbono que aporta una ración equivalente de este grupo, lo cual nos da un total de 8.47, lo cual vamos a redondear a 8 raciones. Número 2. Cálculo de leguminosas. Se recomiendan incluir 1 o 2 raciones dependiendo las características del paciente. En este caso voy a incluir 2. Número 3. Cálculo de leche. De la misma manera, 1 o 2 raciones. En este caso yo elegí 1 y es de leche entera. Número 4. Cálculo de verduras. Debemos de incluir mínimo 3 raciones. En este caso yo voy a incluirle 5 a mi paciente. Número 5. Cálculo de alimentos de origen animal. Para ello debemos de primero sumar todas las proteínas que llevamos sumadas hasta el momento de los grupos anteriores, que es cereales, leguminosas, leche y verduras. El resultado se lo vamos a restar al requerimiento total de proteína que tiene nuestra paciente. Una vez que lo hemos restado, que en este caso nos da 18.3, lo vamos a dividir entre 7, que son los gramos de proteína que aporta una ración equivalente de este grupo, y nos da como resultado 2.61, lo cual voy a redondear a 3 raciones de alimentos de origen animal, 1 con bajo aporte de grasa y 2 con moderado aporte de grasa. Esto también debemos de seleccionarlo de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente. Vamos a continuar con el cálculo de aceites y grasas, para lo cual al requerimiento total de lípidos le vamos a dividir los lípidos que se han sumado hasta el momento con los grupos anteriores, que en este caso nos da 20, 61.63 menos 20. Y el resultado lo vamos a dividir entre 5, lo cual nos da 8.32 y lo vamos a redondear a 8 raciones. Ahora vamos a elegir si van a ser sin proteína o con proteína. En este caso yo decidí sin proteína. Para el cálculo de azúcares, del total de hidratos que se requieren, que son 254.23, vamos a sacar el 10%, que equivale a 25.42. Y este lo vamos a dividir entre 10, que corresponde a los gramos de hidrato de carbono que aporta una ración equivalente del grupo de azúcares. 3 raciones. Igual fue algo que redondeamos. Y para concluir vamos a calcular las frutas. Igual, vamos a sumar el número de hidratos de carbono que llevamos hasta el momento de los grupos anteriores y se lo vamos a dividir al requerimiento total de hidratos de carbono, el cual nos va a dar como resultado 32.23, el cual vamos a dividir entre 15 y esto nos da 2 raciones de frutas. Es momento de vaciar la información al cuadro dietosintético. ¿Ok? Primero viene el grupo del sistema equivalentes, verduras, frutas, cereales, etc. Después el tipo, hay subgrupos, por ejemplo, los cereales y tubérculos hay con grasa y sin grasa. Por eso es que anteriormente teníamos que seleccionar qué tipo de alimento le íbamos a incluir a nuestro paciente. Después la siguiente línea dice cantidad y después está energía, un valor y un espacio. Hidratos de carbono, lo que vale un hidrato de carbono o lo que proporciona cada grupo de hidrato de carbono y un espacio, etc. Muy bien, para hacer el llenado
Vamos a primero incluir la cantidad de cada grupo de alimentos. Por ejemplo, verduras, 5. 5 son la cantidad que nos resultó de nuestro cálculo. Ahora, en energía vamos a multiplicar 5 por las kilocalorías que ofrece ese grupo. Por ejemplo, 25 kilocalorías la verdura. Entonces 5 por 25 nos da 125. Para continuar, la verdura nos ofrece 4 gramos de hidratos de carbono. Entonces 5 por 4, 20. Proteínas 2, 5 por 2, 10. Lípidos, las verduras no nos ofrecen lípidos, 5 por 0, 0. De esta manera vamos a llenar todo el cuadro. En la parte inferior del cuadro viene el total y el porcentaje de adecuación. En el total vamos a sumar las cantidades que nos tiene que dar, nos tiene que coincidir con las cantidades que nos dio nuestro cálculo, que en este caso fueron 32. También el total de energía en kilocalorías, que en este caso me resultó 1880. El total de hidratos de carbono, 252. Total de proteínas, 72. Y total de lípidos, 60. El porcentaje de adecuación igual lo vamos a sacar con una regla de 3, es decir, de acuerdo a lo que necesitábamos inicialmente. Por ejemplo, 1849 kilocalorías del gasto energético total contra las 1800 que nos dieron. ¿Cuánto es? 1880 por 100 entre 1849, y ese es nuestro porcentaje de adecuación. En este caso me dio 102%, lo cual me indica que estamos dentro de ese porcentaje de adecuación correcto. ¿Por qué? Este no debe variar menos de 95% ni más del 105% para saber que estamos dentro de un margen correcto. Así vamos a sumar carbohidratos, proteínas y lípidos, y todo esto nos tiene que salir dentro de los valores que indiqué. Es momento de hacer la distribución de raciones equivalentes por tiempos de comida. Para esto es muy importante tener una entrevista con nuestro paciente y saber cuántas comidas le gusta hacer o está acostumbrado a hacer. Por lo regular las personas hacen 3 comidas, pero hay personas que les gusta entre estas comidas tener algún tipo de colación o llamado snack que le ayuda a lo mejor a llegar a sus horas de comida sin tanta hambre. Entonces, para ello vamos a imaginar que nuestra paciente nos dice que le gusta hacer 3 comidas fuertes y 2 comidas como colación. Así que vamos a dividir este menú en 5 tiempos de comida. Primero se encuentran los grupos de alimentos equivalentes, después los subgrupos que les comentaba y finalmente el número de raciones equivalentes, que son los cálculos que hicimos anteriormente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente distribuir el número de raciones entre esas 5 horas de comida. Para ello es importante, como les mencionaba, platicar qué comidas les gusta o qué comida les gusta que sea más pesadita, que incluya más alimento y cuál puede ser más ligera. De esa manera vamos a poder hacer nosotros una distribución correcta, la cual sea de fácil adherencia para nuestro paciente. Ahora vamos a hacer una tablita para cada tiempo de comida. Por ejemplo, en el desayuno decidimos que íbamos a asignar 2 raciones equivalentes de cereales y tubérculos, leguminosas ninguna, una ración de leche, una ración de verduras, 2 raciones de alimentos de origen animal, ninguna ración de fruta y una ración de azúcares. Por lo tanto, vamos a irnos a nuestro sistema de alimentos equivalentes y vamos a ver qué raciones a qué alimentos equivalen, pero no solamente eso, sino hacer que esto cree un platillo que sea obviamente atractivo para el paciente, que cubra sus requerimientos y que pues a él le guste, que esté acostumbrado a consumir eso diariamente. En este caso, por ejemplo, podemos ver
de qué manera se armó su menú de desayuno. Podemos ver una imagen representativa que hice sobre el platillo, que es huevos con nopales, tocino, incluyendo 2 tortillas, 1/3 de pieza de aguacate y un café con leche que puede incluir una cucharadita de azúcar. ¿Qué les parece este platillo? Continúe explicando cómo es la distribución. Ahora aquí está, por ejemplo, la colación número 1, en el cual recreé el platillo que es avena trasnochada con manzana picada y lechera. Como ya les decía anteriormente, primero se indica el número de raciones equivalentes, el grupo de alimento equivalente, el subgrupo para especificar y después el alimento, cantidad. Por ejemplo, avena cocida, 3/4 de taza. Manzana roja, 1 pieza. Bebida de almendra con azúcar, 3/4 de taza. Y por último, leche condensada, 2 cucharaditas. Una vez que le estoy indicando al paciente detalladamente cómo se debe de hacer el platillo, entonces ahora sí procedo a explicarle. Con todos estos elementos usted va a crear tal platillo para que él pueda imaginar y pueda tener noción de cómo es que lo va a elaborar. Y siempre cumpliendo con las especificaciones en cuanto a cantidad, que es muy importante. Para la comida principal incluimos unas tostadas con crema y picadillo, agua de Jamaica sin azúcar. Recordemos que quizá dentro del platillo no se ven algunos elementos como por ejemplo el aceite, como por ejemplo la salsa de tomate en la que puede ir el picadillo, que en este caso simplemente la puse encima, pero es importante decirle al paciente que debe de incluir su platillo todos los elementos y usarlos de la manera correcta en las cantidades específicas y así aprovechar todos los macronutrimentos y micronutrimentos que ofrece este platillo. Aquí se muestra lo que es la colación número 2, en el cual simplemente incluimos un grupo de cereales y tubérculos y una ración de frutas. Y se muestra cómo sería la colación, que son 2,5 tazas de palomitas naturales y 1 taza de papaya. La última comida aquí representada y es la cena. Hay que buscar siempre que los platillos se adecúen a lo que el paciente más o menos está acostumbrado para que él pueda tener una mayor adherencia a este plan de alimentación. En este caso, pues se busca que a pesar de que pues los alimentos están en cantidades controladas, pues le resulte saciante a él y aparte atractivo, o sea, que se le antoje para que la persona se sienta contenta con su plan. Una vez que hemos finalizado nuestros cálculos y la distribución, todo esto no se le va a exponer al paciente, ¿de acuerdo? Porque pues no tiene mucho caso saturar de información al paciente, sino que simplemente se le muestra cómo es que quedó su menú, mostrando los 5 tiempos de comida, en este caso, desayuno, colación 1, comida, colación 2 y cena, especificando primero el nombre del platillo, después los ingredientes y por un ladito las cantidades para que él pueda hacer su plan de la manera correcta. Finalmente muestro los platillos que recreé del menú de mi paciente, considerando los 5 tiempos de comida, considerando todos los grupos de alimentos, dándole variedad, teniendo alimentos muy ricos y sobre todo muy nutritivos, esperando que al paciente le llamen la atención, se le antojen, le gusten y se pueda apegar bien a su plan nutricional. Como conclusión, una elección acertada de los alimentos en el contexto de una dieta variada, equilibrada y en cantidad suficiente va a permitir el desarrollo correcto del individuo. Las recomendaciones son repartirse los alimentos en 4 a 5 comidas al día
de las cuales 3 deben de ser las fundamentales, desayuno, comida y cena, y las otras 2 solamente de sostén. Cada tiempo de comida se debe ajustar a las recomendaciones del plato del bien comer, donde se incluyan frutas, verduras en abundante proporción, cereales de preferencia integrales, leguminosas y alimentos de origen animal, preferentemente bajos en grasa, cumpliendo las leyes de una alimentación completa.